Buenas tardes a todos, que ya puede decirse a estas horas. Nos convoca una vez más a este acto el interés permanente que la Fundación FAES dedica a América Latina. En este caso, un interés que ha sido plasmado en un proyecto que hemos denominado una Agenda Renovada para América Latina, que se ha desarrollado dentro del programa de la Fundación FAES sobre la región y que ha sido financiado con la financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. El principal motivo de este proyecto ha sido analizar el contexto de las 4 crisis que podemos denominar que se están dando simultáneamente en América Latina, una de las cuales, por cierto, tampoco es ajena a lo que pasa al otro lado del Atlántico. Una crisis de las instituciones democráticas, una crisis de seguridad, una crisis de endeudamiento y una crisis geopolítica debida a la penetración de China y, en menor medida, de Rusia. El proyecto de Agenda Renovada para América Latina es, por tanto, una continuidad en la preocupación y en el interés que venimos mostrando y tenía 4 objetivos principales que puedo decir con satisfacción que yo creo que hemos cubierto suficientemente. En primer lugar, estudiar las tendencias de izquierda populista y la estrategia constituyente desde diversas perspectivas nacionales. Naturalmente, destacando un frente extraordinariamente preocupante, autocrático, formado por países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. En segundo lugar, el análisis de la estrategia de otros actores relevantes en América Latina, por supuesto Estados Unidos y Europa, pero en este caso tenemos que prestar una atención muy especial a la penetración china y, en menor medida, pero en absoluto desdeñable, rusa. En tercer lugar, teníamos que establecer un diagnóstico claro del estado de la relación entre América Latina y la Unión Europea y ver cuál ha sido su evolución. Y en el cuarto punto de interés de este ciclo ha sido la redefinición de una política europea hacia América Latina, una redefinición en la que es evidente que España tiene un papel esencial que jugar. Se han celebrado 11 actividades en formato de diálogos en los que han participado analistas políticos, periodistas, empresarios, consultores, expresidentes, algún eurodiputado también, escritores y personalidades que en conjunto han supuesto la incorporación de un talento y de una capacidad de conocimiento de la región que yo creo que en este momento sería difícil de igualar en cualquier otra iniciativa. Por lo que se refiere a la primera de estas áreas de interés que hemos desarrollado, las tendencias de izquierda populista y su estrategia constituyente, tenemos que constatar la importancia del factor económico, el aumento de la brecha de pobreza, la crisis de endeudamiento y el aumento de la brecha social, el grave problema de corrupción en la región, la precarización, el debilitamiento, la falta de consolidación de bases institucionales para favorecer los sistemas de partidos. Por tanto, como un factor añadido, la crisis de los partidos tradicionales y el auge de proyectos personalistas que pueden tener éxito electoral, pero que no suponen ni se traducen en consolidación institucional, y la falta de respuesta a algunos de los desafíos fundamentales del desempleo, entre ellos en especial entre los más jóvenes, y la insatisfacción de estas expectativas. Todo ello lleva a una desconfianza en las instituciones que tiene que ser abordada. No es un hecho casual que de las 14 elecciones presidenciales que se han producido en la región desde el año 2019 hasta el día de hoy, las 14 han supuesto cambios políticos, cambios de gobierno y, en la inmensa mayoría de los casos, hacia posiciones, como digo, populistas. En segundo lugar, era importante analizar la estrategia de otros actores relevantes en América Latina, por supuesto Estados Unidos, pero China y Rusia.
Tenemos que constatar que el peso de la Unión Europea en América Latina es cada vez menor en términos de inversión directa y de intercambios comerciales. Y por contraposición, el peso de China en la región es creciente, sobre todo en el ámbito de los recursos minerales y de la energía, pero también el peso de China como financiador soberano. Lo cierto es que China perpetúa la orientación extractivista de la que a veces tanto se quejan las propias sociedades latinoamericanas, pero lo cierto es que su apetito por recursos naturales está claramente plasmado en una estrategia masiva de penetración en la que también forman parte los factores tecnológicos y de influencia política. Da la impresión de que América Latina, y esto, en fin, yo lo tengo que decir lamentándolo, no está como debería estar en el radar de la Unión Europea, porque la Unión se encuentra inmersa en problemas propios y, naturalmente, afronta un desafío directo, como es la invasión rusa de Ucrania, que lleva la guerra no a las puertas de Europa, sino a Europa misma. Bien, la penetración de China ha tenido además un efecto, y es que las élites latinoamericanas, China parece empezar a considerarse como una opción al mismo nivel que podría ser la relación con Estados Unidos o con la Unión Europea. En algunos casos la considera incluso más llevadera, puesto que naturalmente China allana su penetración en América Latina con condiciones económicas que los países beneficiados por ella encuentran para ellos extraordinariamente cómodas. Frente a esto, abogamos por un mayor grado de convergencia, de coordinación, de intercambio, de diálogo entre la acción de la Unión Europea y Estados Unidos. No se trata de ir en el mismo paso, a veces ni siquiera en la misma dirección, pero es necesario que tengamos algún grado de convergencia y coordinación con los Estados Unidos para hacer frente a la penetración china y rusa. En este conjunto de conclusiones que brevemente he querido apuntar, naturalmente a nosotros nos produce un especial interés la redefinición de la política europea hacia América Latina, y aquí vamos directamente a la importancia insustituible del papel de España. Me parece que sería casi reiterativo, innecesario, redundante hablar de todos los factores que implica la relación de España con América Latina, y el hecho de que si España y en su medida Portugal no somos verdaderamente adalides del interés que América Latina tiene que tener que la Unión Europea tiene que tener por América Latina, ese papel difícilmente lo cumplirá ningún otro Estado miembro. Y aquí es donde entra de lleno esto que hemos llamado una agenda renovada para América Latina, que no pasa por intentos de volver atrás, sino precisamente de lanzar hacia adelante una relación que tiene que basarse en las posibilidades mutuas de prosperidad. Esta casa en su momento desarrolló un estudio, yo creo que extraordinariamente relevante, sobre la consideración de una gran área atlántica de prosperidad que tiene que incluir Canadá, que tiene que incluir Estados Unidos, América Latina, la Unión Europea, y que tiene que implicar también a las nuevas realidades que se están desarrollando en África. Entendemos que esa idea sigue vigente y que probablemente ese tendría que ser el fin, el objetivo, el fin del camino en un camino que tenemos que recorrer más juntos, más coordinados de lo que lo estamos haciendo hasta ahora. La presencia, la actividad, la capacidad de España para liderar esa presencia de América Latina en la Unión Europea, desgraciadamente, ha disminuido. Y esto creo que tenemos que constatarlo.
Es verdad que existe un nuevo ciclo político en América Latina que no sabemos qué continuidad tendrá, que no sabemos en qué medida responde a factores estructurales o es más coyuntural de lo que podemos pensar, que sin embargo se está plasmando en una sensación de divergencia y de progresivo alejamiento entre América Latina y Europa. Pero precisamente cuando estas circunstancias se dan es cuando hay que renovar las perspectivas en nuestra relación, una perspectiva comercial y económica, una perspectiva de cooperación y objetivos de futuro en torno a los cuales podamos efectivamente elaborar esa nueva agenda, esa agenda renovada con la que queremos contar. Bien entendido que la única posibilidad de desarrollo de cualquier nación, y por tanto también de las naciones latinoamericanas, pasa por fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y las instituciones. Ningún país consigue encontrar una senda de crecimiento, de cohesión, de progreso, si no tiene unas sólidas bases de estabilidad. Y esa estabilidad se proyecta sobre todo en la institucionalidad, en la economía y en la seguridad, temas todos ellos con los que las grandes naciones de Latinoamérica tienen que encontrar un camino efectivo de realización. Pues muchas gracias y vamos a pasar en este momento al diálogo en torno a la Agenda Renovada para América Latina. Muy bien, pues después de haber mencionado las conclusiones, para mí pues me resulta especialmente honroso poder presentar en este acto de la Fundación a Andrés Alamán. Andrés Alamán, buen amigo nuestro, que ha sido canciller, ministro de Relaciones Exteriores de Chile y que en este momento es el secretario general secretario general iberoamericano, acompañado por el presidente de la Fundación, expresidente de Gobierno, y que en conjunto creo que constituye una interlocución que será extraordinariamente ilustrativa sobre los temas que nos hemos planteado. Yo quisiera empezar este diálogo pidiéndole a Andrés Alamán, se acaba de celebrar la Cumbre Iberoamericana, y yo creo que eso le ha podido dar una imagen bastante exacta de cuál es la situación. Hemos hablado de la percepción de una creciente divergencia entre los rumbos de América Latina y de la Unión Europea, y creo que sería muy clarificador para todos, Andrés, si pudieras darnos tus impresiones sobre lo que ha sido esta última cumbre. Bueno, muchísimas gracias, Javier. La verdad que estoy muy contento de participar en esta conversación y que de alguna manera viene a cerrar el ciclo que FAES ha estado haciendo sobre América Latina y que ya tiene su trayectoria y tiene su recorrido. Antes de mencionar lo que me señalaba respecto de la cumbre, sí quisiera decir que se esté pensando en esta idea de una agenda renovada para América Latina, a mí me parece que es particularmente oportuno y un aporte que está haciendo FAES a un debate que está surgiendo. Yo lo que he estado apreciando, trato de seguir la región lo mejor que puedo, es que después del post-COVID ha empezado a surgir una reflexión respecto de la región, que tiene que ver con insumos internos, lo que está ocurriendo al interior de los países, lo que está ocurriendo en el mundo académico, y que tiene que ver también con la importancia que va a tener para la región la presidencia española que ya se viene, ¿no?, en el segundo semestre de la Unión Europea. ¿Qué quiero decir? Yo tengo la impresión de que América Latina se acerca a un punto de inflexión, que a partir del diagnóstico que existe, América Latina de alguna manera tiene que optar o de alguna manera resolver una disyuntiva. O se mantiene en un derrotero de bajo crecimiento y de alta inestabilidad política, o por el contrario, con un esfuerzo de magnitud, hace un giro, hace un cambio, hace una reforma, hacia una proyección distinta de mayor progreso, de mayor estabilidad y de mayor avance para todos.
Esta reflexión existe, esta reflexión está muy presente en la región y está siendo alimentada también desde fuera. Por lo tanto, lo primero que quiero hacer es, junto con agradecer esta invitación, señalar que me parece particularmente oportuno el aporte que ustedes están haciendo a este debate tan significativo. Dos palabras respecto de la cumbre, ¿no? La verdad que la cumbre es la cumbre de algo mucho más importante que la propia cumbre como tal, que es la vigencia de la Comunidad Iberoamericana. Este es un proyecto que ya tiene, el presidente lo sabe mejor que nadie porque fue un actor fundamental del mismo. Este es un proyecto que ya tiene más de 30 años, que partió con las cumbres, como las reuniones aisladas que tenían los jefes de Estado. Después fue evolucionando hacia una suerte de conferencia, pero todavía muy centrada en los aspectos, por así decirlo, públicos, los ministerios, los gobiernos. Pero ahora ha ido evolucionando hacia una idea de comunidad iberoamericana. Voy a dar un ejemplo de lo que es una comunidad iberoamericana. En la reunión de Santo Domingo participaron en el foro empresarial más de 1.500 empresarios de toda la región. Estuvieron representados las agrupaciones empresariales más importantes de los 22 países. No solamente hubo un extraordinario debate respecto de los temas de la región, sino que también los empresarios de Iberoamérica, en un acto inédito, asumieron un compromiso con la inversión en la región como un elemento fundamental para gatillar el crecimiento. Entonces, la comunidad iberoamericana es muy potente, es muy fuerte, mucho más fuerte de lo que yo incluso creo aquí mismo se le ve desde España. Y en ese sentido, nos preocupamos y fue mi interés particular de que la cumbre tuviera resultados concretos. Iberoamérica tiene hoy día una carta de derechos y principios en entornos digitales, tiene una carta ambiental iberoamericana que va a ser una suerte de hoja de ruta respecto de lo importante y del aporte fundamental que la región tiene que efectuar, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el combate al cambio climático. Lo mismo estamos pensando en términos de arquitectura financiera internacional y los temas de seguridad alimentaria. Entonces, que en un ambiente convulso como es el que existe pueda realizarse esta 28ª cumbre que ha tenido esta continuidad durante estos 30 años, refleja, como digo, la vitalidad de la comunidad iberoamericana, que lo conversaremos más adelante, es uno de los espacios y uno de los instrumentos precisamente para ir generando estas condiciones para lo que yo llamo cursar el punto de inflexión de buena manera. Muchas gracias, Andrés. Presidente, a mí me gustaría evocar tu actividad, tu compromiso y la enorme y la clara prioridad que diste a la relación con Iberoamérica durante tu etapa de gobierno, que yo creo que se plasmó no solamente en una dedicación al trabajo, a la cooperación, al diálogo en la propia América Latina, sino también en el compromiso de influir y de llevar a la Unión Europea la capacidad para poder definir una nueva relación con la comunidad iberoamericana, ¿no? Hablábamos antes de esa percepción de divergencia entre el rumbo que ha tomado América Latina y la Unión Europea. ¿Hasta qué punto, presidente, consideras que esa divergencia es real y en qué medida puede corregirse en los términos del punto de inflexión del que hablaba Andrés? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos, muy buenas tardes a todos y muy especialmente al secretario de Cooperación Iberoamericana de las Comunidades Iberoamericanas, Andrés Salamán. Muy buen amigo, muy antiguo amigo y al que le deseo muchos éxitos. Yo le conté un par de historias antes de entrar en el sentido sobre la comunidad iberoamericana, ¿no? Pero a mí me alegro mucho además que la Fundación siga trabajando. Ha habido en distintas ocasiones, distintos años, agendas renovadas para Latinoamérica, dirigidas por otras personas. Aquí está, por ejemplo, Miguel Ángel Cortés, que dirigió muchas de ellas. Y esta pues es en un momento especialmente importante y singular, ¿no? Yo tengo que recordar en relación con las comunidades iberoamericanas un par de cosas, ¿no? Un par de anécdotas. La comunidad iberoamericana nace, las comunidades iberoamericanas en el año 92 o en el año 93, y nace por una cierta complicidad de México y España.
bueno, por una cierta complejidad, nace por un acuerdo de México y España al que se agrupan todos los países. Desgraciadamente hoy, eso es un ejemplo de las cosas cambian. Ese ejemplo, eso no daría para crear una cosa como las cumbres iberoamericanas. Segundo, un momento determinado en el desarrollo de las cumbres americanas, que soy yo personalmente el que propone la creación de la Secretaría General de las Cumbres Iberoamericanas. Y para crear la Secretaría General de las Cumbres Iberoamericanas, con lo cual había alguna reticencia, pero luego se adoptó el acuerdo por unanimidad, pues entonces yo dije muy claramente la expresión, pues España pone la casa, financia la casa, pero no decide el inquilino de la casa. El inquilino de la casa se decide entre todos. El primer inquilino fue Enrique Iglesias y ahora el inquilino es Andrés Alamán, de lo cual estoy especialmente satisfecho y contento, ¿no? Y tercero, yo creo que las cumbres dieron lugar a programas verdaderamente, y han dado lugar a programas verdaderamente importantes, verdaderamente relevantes desde el punto de vista de lo que significa la comunidad iberoamericana, que es relativamente importante y decisiva en relación con el futuro. Bien, entrando en una cuestión de consideración general estratégica, ¿no? La cuestión que Andrés señalaba y que Javier señalaban es una cuestión que se puede plantear de distintas preguntas. Y yo lo que voy a decir es una pregunta. Yo, como no tengo en este momento ninguna cobertura institucional, nada más que la personal, que no sé si es mucha o poca, pero es la que tengo. Es decir, la cuestión decisiva es lo que conocemos como Latinoamérica, Iberoamérica. ¿Es parte del mundo occidental? ¿Sí o no? ¿Quiere ser parte del mundo occidental? ¿Sí o no? Esa es la cuestión estratégica que tenemos encima de la mesa en este momento. Yo toda la vida he defendido, no sé si estoy teniendo éxito, pero toda la vida he defendido que Iberoamérica y Latinoamérica es parte del mundo occidental y que no puede ser otra cosa que una parte del mundo occidental. Es decir, por historia, por cultura, por valores, por educación, por tradición y por necesidades de futuro, yo no veo otra posibilidad para Iberoamérica que ser parte del mundo occidental. Por eso mi visión siempre del Atlántico y del mundo atlántico y de la relación atlántica no ha querido nunca concentrarse en el Atlántico Norte, no una relación entre Europa y los Estados Unidos, entre Europa, Estados Unidos y Canadá, sino siempre he dicho, eso tiene que englobar todo el mundo atlántico y tiene que englobar el mundo iberoamericano, el mundo latinoamericano. Hay que incorporarlo, tiene que ser parte activa, parte determinante, parte decisiva de ese mundo. Entonces, aquí en este momento se necesitan, evidentemente, en el propio territorio, agentes que estén a favor de esa visión. Cosa que, desgraciadamente, en este momento, pues, llamémosle de esa manera, no sobran. Lo segundo, fuera de ahí, existen agentes activos que tienen que ser muy activos y muy determinantes. Uno es el caso de España, Portugal también, en la Unión Europea, y otro es el caso de los Estados Unidos. Cuanto más sea el diálogo entre Estados Unidos y la Unión Europea, y más importante sea el diálogo entre España y la Unión Europea, entre Portugal y los Estados Unidos, pues tanto mejor, y tanto mejor para influir sobre esas cuestiones. Eso se puede visualizar desde grandes cosas. Nosotros propusimos en su momento la creación de una gran área transatlántica, pero también hemos producido lo que significaba el Atlantic Basin Initiative, y es contemplar el Atlántico como un todo, ¿no? Bueno, yo ahora digo, estamos en un momento capital, y estamos en un momento capital por varias razones. Una razón, porque la revolución tecnológica y digital que estamos viviendo es de tal envergadura y de tal calidad y de tal velocidad y de tal intensidad que inevitablemente va a provocar unas brechas en los países desde el punto de vista social y cultural brutal, pero entre los países de una manera espectacular e impresionante. Eso por una razón. Segunda razón, la globalización del mundo se está fragmentando y vamos a
la ordenación de bloques que pueden terminar en una guerra fría o en una guerra más caliente o en una coexistencia. Y todo país debe decidir dónde va a estar, dónde quiere estar, con quién quiere estar y qué quiere hacer. Tercero, las cuestiones económicas y sociales vuelven a ser, como han sido siempre, determinantes en América Latina. Y en este momento, desde el año 2014, desde hace una década, es evidente que se está produciendo un retroceso económico y social. Es evidente que volvemos, que durante una década buena hablamos de cómo muchísimos millones de personas salían de la pobreza y ahora estamos haciendo la cuenta otra vez de cuántos han vuelto a la extrema pobreza o cuántos han vuelto a la relativa pobreza. Entonces nos hemos olvidado de que el elemento principal tiene que ser el crecimiento económico para luego intentar hacer un reparto razonable para decir que aquello no crece. Y si no crece, es imposible que las sociedades sean más justas y es imposible que las sociedades, evidentemente, puedan progresar. Y cuarto, estratégicamente, es el punto capital. Y es la presencia de China y Rusia. Se puede derivar en dos partes. Rusia, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Lo mejor. Y luego, otra parte, que es desde el punto de vista económico y comercial, que es que China es el primer socio comercial de Perú, de Chile, de Argentina, De Brasil. de Uruguay y de Brasil. Y que, como decía recientemente el antiguo secretario del Tesoro norteamericano con Obama, Larry Summers, algún dirigente latinoamericano le había dicho, mira, la gran diferencia entre China y los Estados Unidos es una, y es que cuando yo hablo con un dirigente chino me da un aeropuerto y cuando hablo con un americano me da una conferencia. Bueno, pues claro, entre el aeropuerto y la conferencia me quedo con la conferencia. Entonces, los Estados Unidos pues deben dar conferencia. El problema de la Unión Europea está ensimismada en sus asuntos, ensimismada, obviamente, es decir, está en sus problemas internos, en sus complejidades políticas internas, ha tenido que digerir el Brexit, tiene ahora el tema de la guerra de Ucrania, y España dentro de eso pues ha entrado en una dinámica, por decirlo suavemente, o difícil de explicar o fácilmente explicable. Es decir, hemos perdido nuestras capacidades, hemos perdido muchas de nuestras posibilidades porque nuestra casa la hemos desordenado. Y entonces, pues evidentemente, como hemos desordenado nuestra casa, tienes menos influencia con los Estados Unidos. Y el que tenga alguna duda, que lea las noticias en relación con los acuerdos militares de Marruecos y los Estados Unidos en la prensa de hoy, por ejemplo, tienes menos influencia en la Unión Europea y tienes menos influencia en Latinoamérica. Bueno, y ese es el panorama que tenemos. Y a partir de ese panorama, con la ayuda de personas tan inteligentes y capaces como Andrés Salamán, tenemos que decidir, bueno, ¿y qué es lo que queremos hacer? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Y por eso esta aportación de FAES pues es una aportación verdaderamente de agradecer, ¿no? Pero hay muchas cosas por hacer, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, Andrés tiene que hacer las suyas, otros tenemos que hacer las nuestras y vamos a ver si todos en conjunto podemos tener propósitos también comunes, como hablábamos ayer, objetivos compartidos y empujar hacia adelante las cosas. Andrés, tú vives en Madrid y eres secretario general iberoamericano. Además, has sido canciller de Chile, ¿no? Se acaba de celebrar una cumbre. ¿Tú qué dirías a un interlocutor de la Unión Europea que te dijera, bueno, qué piensa en este momento la mayoría de los países latinoamericanos? ¿Qué piden de la Unión Europea? ¿Cómo ven a la Unión Europea? ¿Se ha difuminado el perfil de la Unión Europea? ¿Qué podrías aportar a la hora de darnos pistas sobre cómo encarrilar o fortalecer esa relación? Yo creo que puedo contestar eso. Yo diría, y esta es una expresión que acaba de surgir en la conversación, que en primer lugar la tarea principal, por así decirlo, es fortalecer esta afinidad natural que existe entre ambos continentes. Yo creo que eso es lo primero que se espera desde la región
pensando no solamente en Europa y pensando no solamente en eso. Es decir, aquí hay una afinidad natural. Esa afinidad natural tiene distintas expresiones, pero tienen que ser fortalecidas, tienen que ser impulsadas, tienen que ser empujadas en distintos sentidos. Entonces uno podría decir en cuáles. Ya hemos visto todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de este rico tejido que existe y que es la comunidad iberoamericana. Pero también hay una expresión económica y hay una expresión comercial que también es muy significativa. Es cierto, de alguna manera puede haber habido un debilitamiento de los flujos de inversión, pero la presencia europea y la presencia española en la región es muy grande y es muy significativa. Y por supuesto, lo que desde América Latina se quiere es que haya, para decirlo con todas sus letras, más Europa en América Latina y ojalá más América Latina en Europa. Por muchas razones, entre otras, porque la región no quiere verse atrapada en una suerte de efecto tenaza de la disputa China y de Estados Unidos, que tiene su expresión en la región de distintas maneras. Por lo tanto, el que exista un socio o un tercer actor global tan importante como es la Unión Europea es visto con muy buenos ojos. Pero también yo diría que lo que de alguna manera se espera es aprovechar las oportunidades. Es mirar no solamente con lo que ya existe, sino con las cosas que se vienen. Y aquí es donde yo creo que América Latina tiene una coyuntura, otra vez, de desafíos muy importantes, pero también de oportunidades extraordinariamente abiertas, potentes, susceptibles de tener un gran desarrollo. Vamos a presentamos de hecho en la cumbre iberoamericana, presentamos un informe de CEPAL, donde se detallan con rigor académico 15 zonas de oportunidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, que hoy día existen en América Latina, pero también requieren ayudas, socios, aliados externos que de alguna manera las gatillen. Esto va desde la reformulación de las cadenas globales de valor, que por supuesto tienen más impacto en la zona más al norte de la región. Pero esto tiene que ver con el litio, esto tiene que ver con el cobre, esto tiene que ver con electromovilidad, esto tiene que ver con energía, esto tiene que ver con hidrógeno verde. O sea, las posibilidades de cooperación que hoy día existen son muy altas. Porque también, por ponerlo en simple, uno podría decir, América Latina tiene muchas de las cosas que Europa necesita y viceversa. Europa tiene muchas de las cosas que América Latina necesita. Entonces hay como una convergencia de legítimos intereses que tienen que ser aprovechadas, con una visión de mediano y con una visión de más largo plazo. Entonces, lo que de alguna manera se demanda o se plantea como una aspiración es generar una nueva etapa. Una etapa distinta. Una etapa, por ejemplo, que tenga una mejor articulación política. Porque si hay una afinidad natural y ambas regiones pertenecen a Occidente, ¿qué explica la falta de contactos políticos institucionales que han tenido lugar durante los últimos 8 años? La cumbre de CELAC, que va a tener lugar el 17 y el 18 de julio, se realiza después de 8 años sin estos intercambios. Claro, la comunidad iberoamericana es la excepción, ¿no es así? Porque mantiene una continuidad y mantiene una periodicidad permanente. Pero una mejor articulación política entre ambas regiones también es muy importante. Y eso tiene que ver con una red también, tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con los liderazgos, tiene que ver con los partidos políticos, tiene que ver con lo que están haciendo las universidades, tiene que ver con lo que están haciendo actores sociales. Es decir, hay un tejido particularmente rico. En consecuencia, lo que yo diría es que América Latina está, desde mi punto de vista, en el umbral de una nueva etapa. En esa nueva etapa, las alianzas naturales pasan a ser absolutamente decisivas. Y son decisivas tanto en lo bilateral como en lo internacional. El alto comisionado Borrell siempre dice que si se suma América Latina con Europa, estamos en 1/3 de los votos de Naciones Unidas. Ambas regiones debieran
contribuir o debieran confluir, por ejemplo, a tener una voz más potente en la reconfiguración del orden mundial que está teniendo lugar. Eso va en beneficio recíproco. Entonces, identificar a partir de la afinidad natural, identificar las coincidencias, identificar las oportunidades y ser capaces de definir cursos de acción es lo que está en la orden del día. Ahora, por supuesto, cada cual tiene que hacer sus tareas. La región tiene dificultades, así como tiene oportunidades, como estamos señalando, también tiene dificultades en distintos ámbitos que tiene que corregir. Pero eso tiene que ver precisamente con lo que estamos conversando. Muchas gracias, Andrés. Presidente, decíamos antes que desde el 2019, en las 14 elecciones presidenciales ha ganado la oposición. Y en esas victorias de la oposición, en esas derrotas, pues hay que incluir a partidos y coaliciones de centro-derecha que tenían programas de reforma vigorosos. Este es un fracaso político en la capacidad de llevar a cabo esos programas de reforma, es un fracaso en la forma de comunicación o simplemente hay una oleada populista que, con independencia de cuál ha sido el desempeño, los resultados de estos programas, de estos proyectos de reforma, pues se han llevado por delante gobiernos. Digo esto porque hemos hablado también a lo largo de este ciclo, ¿no?, de la necesidad también de hacer autocrítica en el sentido de aquellos proyectos que en un momento determinado se plantearon como proyectos de reforma y que no han sido lo suficientemente intensos o lo suficientemente bien explicados como para convencer a esas respectivas sociedades. Es decir, la fragmentación, el aumento de los partidos o de las fuerzas personalistas que difícilmente tienen una traducción en la consolidación, en el fortalecimiento del sistema institucional, es uno de los problemas que hemos identificado a lo largo de estos diálogos. ¿Cuál sería tu opinión al respecto, presidente? Pues sí, yo primero quiero decir que teniendo en cuenta el paisaje, teniendo en cuenta las circunstancias, la tarea y el trabajo que está haciendo y que tiene que hacer el secretario general Andrés Alamán es extraordinaria, ¿no? Y no voy a decir que casi milagrosa, pero tiene un componente milagroso también, ¿no? Y por lo tanto hay que desearle mucha suerte y ayudarle en todo lo que podamos, ¿no? Dicho eso, yo creo que efectivamente se ha producido en el mundo iberoamericano, en el mundo en general, desde el mundo iberoamericano, un vendaval populista, ¿no? Entonces, que hay que analizar claramente y que hay que ver, no tanto hacer elementos de autocrítica, sino como saber exactamente decir, justamente en esa posición, yo siempre digo, todos los países deben reflexionar, pues es lo que decía, dónde estamos, qué es lo que queremos hacer, dónde podemos ir, qué es lo. Bueno. Y hay diferentes orientaciones. Al final, como en la vida de las personas, la vida de los países depende de la voluntad política de los ciudadanos del país. ¿Dónde quiero llevar el país? Y es una cuestión de decisión política, de voluntad política. Si hay países que dicen, mire usted, es que yo quiero llevar el país a donde está Venezuela. Pues usted lo lleva a donde está Venezuela, ya está. Hay otros países que no. Pero saber dónde tiene que estar tu país, saber dónde quieres llevar tu país, es algo absolutamente fundamental. El vendaval populista existe. No existe solamente en el mundo iberoamericano, existe también en el mundo norteamericano, existe en el mundo europeo también, existe obviamente en el mundo español en unas magnitudes verdaderamente ya más que preocupantes, pero ese vendaval yo no creo que sea el mejor vendaval de los que puede tener el mundo latinoamericano, ¿no? Porque ese vendaval no va a ayudar a solucionar algunas de las cuestiones evidentemente que tenemos por delante. Una de las cuestiones es, hay un descreimiento en la democracia en el mundo latinoamericano. Y ese descreimiento de la democracia puede ser aprovechado por otros. Todo el mundo sabe que durante la pandemia se ponía como ejemplo de resolver la pandemia a China y no se ponía como ejemplo a otros países democráticos. Bueno, al final pues, la resolución de la pandemia de China pues, fue la que fue. Y China estuvo cerrada 3 años y fue una catástrofe lo que pasó en China. Pero al final, es decir, ahí se vendió la idea de que los sistemas autoritarios eran superiores a los sistemas democráticos, lo cual no es verdad. Y lo cual, por cierto, es lo mismo que se vendía en los años 70 durante la Guerra Fría. Es muy curioso que estamos viendo argumentos parecidísimos a los que ocurrían
durante la Guerra Fría, en donde al final llega a la conclusión que no es verdad que los sistemas autoritarios o totalitarios sean mejores que las democracias, sino que es verdad que las democracias tenemos unas debilidades que a veces no somos capaces de cuidar suficientemente, porque nuestros sistemas son más frágiles, pero son mejores. Entonces, en el caso del mundo latinoamericano, el intentar reconstruir la credibilidad de las democracias es muy importante. Y eso pasa por intentar reconstruir fundamentalmente las instituciones en las cuales dependen las democracias y darlas credibilidad, y darlas crédito, y darlas prestigio, y hacerlas efectivamente que funcionen. Y eso no es una tarea fácil, es una tarea de años, es una tarea que requiere tiempo, ¿no? Hay otra cuestión fundamental que afecta a las democracias y al populismo en Latinoamérica, que es la cuestión relativa a la corrupción. Sí, los niveles de corrupción a los que se llegan en muchos países son niveles de corrupción intolerables, que no se pueden seguir, y que eso debe ser exigido por un respeto a la ley, un respeto a las normas y una cultura de acción que debe hacer lo posible por eliminar esos elementos, ¿no? Claro, unida la corrupción a los problemas de seguridad, a los problemas de criminalidad, es un cóctel absolutamente explosivo que se puede llevar por delante todo, o se puede llevar por delante en muchos países, ¿no? Y eso es un problema muy serio. El tercer problema es un problema social, y vamos a decirlo con toda claridad. Primero, hay teorías en las cuales se dice, oh, esto no tiene que crecer más o no puede crecer. No es verdad. Lo que hay que poner el acento es en el crecimiento. Ahora, luego hay un problema de desigualdad que no puede seguir de esa manera tampoco. Es decir, a muchas clases pudientes de países iberoamericanos, muchos países americanos, hay que empezar a decirles, oiga, un país moderno significa también un país que tiene un sistema fiscal. Y ustedes algunos impuestos tienen que pagar, porque forma parte de la institucionalidad del país y porque forma parte de lo que es posible para el país. Pero todos sabemos lo que pasa desde el punto de vista en muchos países iberoamericanos, y esa falta institucional pues la tenemos que superar. Esas ventajas para los pensamientos, para los vendavales populistas, forma parte del proceso de reflexión que tenemos que hacer nosotros. Y eso entra dentro también lo que significa la posición de los partidos. La posición de los partidos en todo el mundo pues está cuestionada y en muchos casos peligrosamente cuestionada. Tú me dices, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues el Partido Republicano, si no se cuida un poco, acabará siendo un partido trampista. Y un partido trampista, ¿qué quiere decir? Quiere decir dos cosas, un partido populista y sobre todo una cosa, que el Partido Republicano que fundó los Estados Unidos se terminó. Bueno, usted, Partido Demócrata, que es otro pilar del sistema, está manejado en gran medida por fuerzas de izquierda muy radicales. En Europa hay muchos partidos, hay muchos países en los que los partidos tradicionales han desaparecido. Francia, el Partido Republicano y el Partido Socialista, sus candidatos no suman ni el 7% en las elecciones presidenciales. Italia ha desaparecido todos los partidos. España, pues la izquierda está como está y afortunadamente tiene el pilar, un pilar muy sólido, constitucional, de presente y de futuro, como es el Partido Popular. En Italia, pues los partidos tradicionales han desaparecido. En Francia, en Alemania todavía queda una parte de la CDU muy importante. Pero tú vas al mundo latinoamericano y los grandes partidos tradicionales en muchos países han desaparecido. Y lo que existen son proyectos estrictamente personalistas, por llamarles proyectos. Es decir, aparece un candidato que puede ser, da igual lo que sea, puede ser animador de la televisión, entrenador de fútbol, cantante de ópera o cantante de rock o lo que sea. Puede ser cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa, porque los sistemas esos no funcionan. Bueno, a eso hay que dedicarle tiempo. Y eso hay que recuperarlo, porque realmente no se puede estar de esa manera, porque los países luego caen pues, no en las manos más deseables, ¿no? Y por lo tanto, volver intentar recuperar una ciertas sociedades ordenadas en ese sentido domésticamente, yo creo que ayudará mucho
para otras cosas en el mundo latinoamericano. Latinoamérica, es decir, es un territorio riquísimo en materias primas. Muy bien. En materias necesarias para la revolución digital y para la revolución tecnológica, para la transición ecológica y todas estas cosas que vienen ahora. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer con ello? Porque China sabe muy bien lo que quiere. China quiere trincar, con perdón, las materias primas. Rusia sabe muy bien lo que quieren. Quiere, utilizaré la palabra suave, no la fuerte, jorobar a los Estados Unidos. Bueno, ustedes y nosotros, europeos, ¿usted qué quiere? O los Estados Unidos, ¿ustedes qué quieren en Latinoamérica? No nada más que... Bueno, pues eso es muy importante. Si tú tienes las mayores reservas de agua, las mayores reservas de alimentos, las mayores reservas de gas, las mayores reservas de petróleo, las mayores reservas de minerales raros que existen en el mundo, pues siga usted, dedíquese usted estratégicamente a pensar en eso y cómo lo planteas en el mundo, ¿no? Yo, y termino, desde el punto de vista estratégico, soy un poquito, entiendo perfectamente la apelación que hace, y la comparto, la apelación que hace Andrés a la Unión Europea, y la comparto. Pero, vamos a ver. La Unión Europea y los Estados Unidos están totalmente alineados, más que nunca, en un conflicto muy preocupante como es la guerra de Ucrania. Segundo, la Unión Europea y los Estados Unidos están mucho más alineados de lo que parece en la gran competición entre los Estados Unidos y China. Mucho más alineados de lo que parece. Es verdad que puede haber un dirigente europeo que diga, yo voy a hablar de la autonomía estratégica de Europa. Y decir, mire, oiga, para hablar de la autonomía estratégica de Europa, además de tener cierto garbo y hace falta tener una demografía pujante, hace falta tener una economía pujante, hace falta tener un poder militar pujante, hace falta tener unas capacidades tecnológicas muy relevantes, y si no, pues vamos a ver cómo somos más influyentes. Vamos a ver cómo somos más influyentes en el mundo que viene. Y ahí es donde es el trabajo que sí podemos hacer realmente con el mundo iberoamericano. Yo creo que nunca en la reciente historia, Iberoamérica nunca estuvo más cerca de Europa que cuando España estaba bien presente en Europa y en relación muy de confianza con los Estados Unidos. Ese fue un momento. Bueno, desgraciadamente los momentos a veces perduran y a veces no perduran. Pero recuperar eso a mí me parece absolutamente fundamental. Esto es un diálogo, no es una entrevista. Quiero decir que siéntete pues te libre para comentar lo que quieras. El presidente se ha referido al conflicto en Ucrania, la invasión rusa en Ucrania. Y sabemos que hay un país muy destacado, el caso de Brasil, que está jugando un papel activo, al menos muy visible en la escena internacional. ¿Qué significa el conflicto de Ucrania desde el punto de vista iberoamericano? Y no quiero forzarte en tu papel institucional, te quiero decir. Yo entiendo bien y ustedes comprenden bien cuáles son las restricciones institucionales que yo tengo, pero demos primero una mirada general, ¿no? De los 22 países iberoamericanos, 17 de los 22 países han votado consistentemente a favor de las resoluciones de Naciones Unidas en la materia. De los 5 restantes, 3 se han abstenido, 1 ha votado en contra de las resoluciones y el 5º país no participa. En consecuencia, en estas votaciones en consecuencia es un cuadro donde efectivamente no existe una unanimidad, pero sí existe una clara tendencia en relación al tema y en relación a la materia, ¿no? Ahora, claro, el impacto de la guerra es distinto en Europa que en América Latina. Para partir queda más lejos, no obstante que hay efectos que son significativos, que tienen que ver con inflación, que tienen que ver con precios de materias primas, que tienen que ver con fertilizantes. Pero en definitiva, este es uno de los temas que afectan a la región. La región le cuesta hablar con una sola voz. Y esto se ve particularmente en evidencia
en temas como este. Europa, nadie lo pensaba, pero fue capaz de unificar su punto de vista y ha mantenido una encomiable cohesión en esta guerra que ya dura más de un año, ¿no? Es una tarea, en consecuencia, pendiente. La región no tiene posiciones idénticas en esta materia, pero eso no debe significar que, en definitiva, el resto de los avances que pudieran producirse no tengan lugar. Son cuestiones que van por cuerdas, de alguna manera, separadas. Ahora, yo quería, si me permite, Javier, me quedé pensando en algunos de los temas que surgieron en la conversación anterior. Esto de las tendencias de fragmentación, esto de las tendencias de polarización, las tendencias del populismo en la región. El presidente Aznar hacía ver el tema de los partidos políticos. Enrique Iglesias siempre dice que no es que los partidos políticos en América Latina estén en crisis, sino que simplemente han desaparecido. Por lo tanto, la circunstancia es mucho más grave. Pero si uno toma un poquito de distancia y mira estos fenómenos de fragmentación, de polarización, de tendencias populistas, tiene que preocuparse y tiene que pensar qué la provoca, por qué se gatillan. Como decía el presidente, claro, fenómenos de populismo hay en distintos países y se encuentran en Europa y se encuentran en Asia y se encuentran en distintas razones. Pero yo diría que en América Latina estos fenómenos de polarización, de fragmentación, tienen dos orígenes. Uno tiene que ver con lo que yo llamo la crisis de desempeño de la democracia en América Latina. Yo no siento que haya un debilitamiento de la fe democrática. Lo que hay es un debilitamiento en el sentido de la paciencia que los electorados tienen con los malos resultados que provienen del desempeño democrático. Y esos malos resultados tienen que ver a lo menos, o tienen evidencias muy marcadas, a lo menos en dos aspectos que son muy significativos. El primero es precisamente el económico. En los años 80, cuando América Latina crecía bajo el 2%, se hablaba que América Latina vivía una década perdida. Han pasado 40 años y estamos volviendo a hablar de que ahora estamos en otra década perdida. Y las proyecciones de estos días para la región en el próximo tiempo son verdaderamente muy escuálidas. Y luego está el tema de la seguridad. El tema de la seguridad se ha transformado en el tema principal de preocupación ciudadana de la región, vinculada a los fenómenos de narcotráfico y a los fenómenos de crimen organizado. Entonces, no es que la gente no confíe en la democracia como sistema. Lo que ocurre es que el reclamo que le hace a la democracia, cualquiera sea la orientación política de los gobiernos, se le hace por igual a los gobiernos de derecha, a los gobiernos de centro, a los gobiernos de izquierda, es que produzcan resultados tangibles que objetivamente beneficien a las personas. Entonces, ahí tenemos un problema y ahí ese es uno de las vertientes que genera estos movimientos. Y el otro tema, que es un poquitito, no diría más complejo, pero que habitualmente pasa desapercibido, es que el diseño de los sistemas políticos en la región tiene muchas falencias. O sea, cuando uno mira un sistema presidencial, tiene que preocuparse de varias cosas. Tiene que decir, por ejemplo, a ver, la relación institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿está orientada hacia la colaboración o está orientada hacia el conflicto? El sistema electoral, ¿tiene incentivos para generar agrupación o para generar fragmentación? El sistema de partidos, ¿está pensado para que tenga estabilidad o para que tenga volatilidad? Entonces, si uno pone estos tres elementos en la mesa, se da cuenta que en muchos casos el diseño del régimen político en los respectivos países deja mucho que desear. Y no es que las crisis, por eso es que las crisis se suceden, porque no es que se resuelvan las crisis porque cambian los gobiernos, es porque el sistema, de alguna manera, tiene defectos de arquitectura. Y yo soy un convencido que los países tienen que hacer un esfuerzo no solamente para mirar aquellas reformas que puedan generar mejores condiciones de crecimiento, de disminución de la desigualdad, de mayor equidad, sino que también tienen que hacer esfuerzos muy significativos para los efectos de generar esquemas que favorezcan la gobernabilidad.
O sea, América Latina tiene 3 grandes desafíos. Tiene que retomar el crecimiento. Si no retoma el crecimiento, las posibilidades de prosperidad simplemente se van a transformar en una quimera. Tiene que mejorar su gobernabilidad, para lo cual hay un espacio importante, y tiene que aumentar los niveles de confianza. Los niveles de confianza interpersonal e institucional en la región son extraordinariamente bajos. Pero en fin, la buena noticia es que estamos en un terreno donde las cosas que hay que hacer de alguna manera están definidas o son susceptibles de ser, como quien dice, identificadas. Entonces el punto pasa a ser la voluntad política y el liderazgo para sacarla adelante. Muchas gracias, Andrés. Presidente, yo quería volver al tema de Ucrania y cómo en este nuevo escenario, cómo encaja América Latina dentro de esta nueva ocasión, de esta nueva ecuación. Hablabas antes de los argumentos que hemos oído parecidos a los de los años 70, ¿no? También podría pensarse que hay una cierta vuelta hacia un impulso de no alineamiento en este momento que podría estar presente como una forma de hacerse presente Iberoamérica en el nuevo escenario. ¿Esto cómo lo ves? Bueno, hay varios factores ahí, ¿no? Primero es la posición chino-rusa, que ellos lo definen, lo que nosotros llamamos el mundo iberoamericano y otros lo definen como el sur global, ¿no? Se llama entonces el sur global, y el sur global es verdad que vota resoluciones en las Naciones Unidas, pero es verdad que no está en el mundo de las sanciones, básicamente, ¿no? O sea, son 19 países del mundo que han establecido sanciones por la invasión rusa de Ucrania, pero de esos 19 países representan el 61% de la riqueza mundial. El resto de países no ha establecido, sanciones, pero representan el resto de la riqueza mundial, dejando aparte a Rusia y a China, que representan otro porcentaje. Bien, eso es digamos, un factor a tener en cuenta, ¿no? En segundo lugar, yo creo que desde el punto de vista estratégico, bueno, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo es un reforzamiento del mundo occidental, centrado en Europa y en los Estados Unidos y sus aliados, en Asia, nacido de la invasión de Ucrania por una parte y nacido de las pretensiones chinas por otra parte y de la relación entre China y Estados Unidos. Eso tiene una expresión muy clara que es la OTAN. Mi idea en relación con la incorporación del mundo latinoamericano al mundo occidental pasó también y sigue pasando, dicho sea paso, porque la OTAN tiene que ser una organización global. Y Japón, ojalá fuera la India, Australia, Israel y parte de Latinoamérica tendría que ser parte de la OTAN. Y yo soy partidario de eso. Recientemente un consejero nacional de seguridad norteamericano hacía referencia a esta propuesta que yo he hecho y decía, esto hay que retomarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en términos de seguridad, para todos los efectos que necesitamos, la presencia latinoamericana en una organización como la OTAN es fundamental. Y en segundo lugar, porque el viejo esquema estratégico o territorial delimitado de la OTAN ya no tiene sentido. Igual que el mundo de la Guerra Fría se ha terminado, el mundo posguerra fría se ha terminado, ahora estamos en otra definición distinta, en la cual hay que revisar las políticas de seguridad, hay que revisar las políticas de defensa, hay que revisar las políticas energéticas, hay que revisar las políticas económicas. Desde ese punto de vista, también los elementos de la seguridad tienen que ser, las instituciones que representan la seguridad de las organizaciones tienen que ser absolutamente repensadas. Y yo creo que una OTAN global es absolutamente imprescindible para el mundo que viene, ¿no? Y tercero, eso nos va a llevar a las sociedades occidentales a dejar, digamos, los discursos en los cuales
nos minusvaloramos y nos flagelamos de una manera innecesaria, ¿no? Somos mucho más poderosos de lo que podemos imaginar. Tenemos muchas más capacidades de las que podemos imaginar. Simplemente hemos perdido en muchas ocasiones el rumbo político. Nuestras sociedades han perdido el rumbo político, han perdido la comunidad de propósitos, han perdido los objetivos comunes, han perdido un sentido histórico, no saben exactamente lo que tienen que hacer, y eso en el día de hoy es la política, ¿no? Tiene mucho que ver también con lo que Andrés dice del reforzamiento institucional de los países. Vamos a poner un ejemplo, o dos ejemplos. Yo que soy políticamente incorrecto. Dos ejemplos. Uno, los Estados Unidos es un país institucionalmente muy poderoso. Uno de los más poderosos del mundo. Las instituciones norteamericanas funcionan con imperfecciones, pero funcionan. Estados Unidos es un país diseñado para no dejar gobernar. O sea, Estados Unidos es un país diseñado por sus fundadores para que el gobierno no gobierne. ¿Por qué? Porque no querían gobierno. Porque el gobierno es la encarnación del mal. Y por eso se diseña todo para que el mal no pueda ejercer. Claro, pues el mal, digamos, el mal, llamémoslo ahí lo federal, va creciendo, y es verdad que el presidente tiene muchos poderes y todas las cosas, pero todavía está diseñado. Y de hecho, en alguna medida, como pasa en otros sitios, pero también en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos lo que no hace el primer año, no lo hace. O sea, ni lo hacen 4, ni lo hacen 8. Sinceramente, no lo hacen. Porque entre otras cosas, aunque quisiera hacerlo, no le dejan hacerlo. Digamos otra cosa. Vamos a poner un ejemplo del cual tú no tienes que hablar, pero yo sí tengo que hablar. Chile. Pues Chile está definiendo una arquitectura institucional. Es el momento de acertar. La arquitectura institucional, sí. Sabemos que uno de los problemas que tenemos es la falta de institucionalidad, en Chile mucho menos que en otros sitios. Fortalezcamos la institucionalidad. Ya que hemos hecho lo que hemos hecho, y ya que estamos diseñando una nueva Constitución, intentemos diseñar esa Constitución para crear una gran institucionalidad en Chile. Bueno, eso ayudará. Y eso, evidentemente, servirá o puede servir como punto de referencia para otros países y para otras cosas, ¿no? Pero, en fin, yo siempre he dicho, hay dos transiciones, transición española, transición de Chile. Cuando a mí alguien me dice aquí, oiga, hay que revisar la transición, hay que revisar la Constitución, y tú preguntas, ¿para hacer qué? Y la única respuesta que yo escucho es coherente. ¿Es para acabar con ella? Y las que son incoherentes dicen, bueno, porque algo hay que hacer. Eso puede ser una respuesta de tertulia, pero no es una respuesta política, ¿no? Bueno, en el caso, pero aquí no lo hemos hecho. No estamos en eso. En el caso de Chile, decir, oiga, mire usted, voy a aprovechar para hacer un sistema institucional moderno que funcione y que genere confianza, ¿no? Hay algunos analistas muy relevantes que mantienen la teoría que el principal problema entre Estados Unidos y China es un problema de falta de confianza, lo que los americanos llaman trust, ¿no? Y citan una frase del antiguo secretario de Estado George Shultz, y secretario del Tesoro, que era un hombre prudente, sabio, que decía, la confianza es la moneda del reino, es decir, trust is the coin of realm, ¿no? Es todo. Entonces, sin confianza no hay nada. Y restablecer bases de confianza sobre nuestras democracias, yo creo que es muy importante, ¿no? Y los dirigentes políticos, los dirigentes sociales, los dirigentes empresariales, pues tienen que estar muy pendientes de ese tema, ¿no? Y ojalá lo estén, porque estamos, y totalmente de acuerdo, estamos en momentos críticos, ¿no? Momentos decisivos, momentos críticos que pueden orientar los países para muchas décadas en situaciones muy distintas.
Andrés, estás sentado debajo de una imagen que pone una agenda renovada de libertad, esa es para América Latina. Entonces, como tenemos que terminar, sí me gustaría que, a lo mejor tal vez retomando esa idea inicial tuya, en el sentido de una América Latina que se encuentra en este momento en una encrucijada, bueno, ¿en qué medida esa agenda renovada es posible? ¿En qué medida esa agenda renovada es necesaria? ¿Y cuál es tu apuesta para el futuro de América Latina en esa encrucijada en la que se halla? Bueno, yo creo que la palabra que se me viene a la cabeza, no es así, es que es una agenda imprescindible. Como siempre, las coyunturas históricas permiten aprovechamiento o dilapidación. Los países pueden, yo recuerdo en alguna oportunidad que Neil Ferguson, mencionando a otro país que no voy a referirme, decía que los ciudadanos de ese país estaban ejerciendo el derecho a ser estúpidos. Y de alguna manera lo que estaba queriendo decir es que los países, de acuerdo a sus propias energías, a sus propios liderazgos, a su propio corazón, tienen o no la oportunidad de aprovechar o dilapidar oportunidades. Yo tengo la intuición, yo sé que no va a ser un camino rápido, yo sé que no va a ser un camino de la noche a la mañana, y no quiero ser tampoco cándido ni buenista, pero mi impresión es que empiezan a confluir condiciones para que generalmente se produzca un paso positivo en este punto de inflexión al que yo estaba mencionando. Mira, voy a dar un solo ejemplo de los muchos que uno podría mencionar, ¿no? Uno de los problemas endémicos de América Latina es su baja productividad. Bueno, la revolución tecnológica y la revolución digital permite avances simplemente vertiginosos desde el punto de vista de un mejoramiento sustantivo de la productividad. Lo que estoy diciendo es que el potencial, el capital potencial de América Latina está intacto. Es cierto que no se ha aprovechado con el suficiente vigor durante el último tiempo, pero no hay que pensar que se va a persistir en el error. Lo que hay que pensar es que es posible crear condiciones para que efectivamente surjan avenidas más positivas que las que han existido en el pasado. Y eso tiene que ver en parte con las alianzas que la región pueda construir. El presidente hablaba de una cierta convergencia entre Europa, Estados Unidos, la propia región. Para centrarnos en lo de este semestre, ¿no? Yo le doy mucha importancia a la presidencia española en el segundo semestre de este año. En relación a América Latina, creo que es una oportunidad que no se puede, valga la redundancia, desaprovechar. Pero también hay que ser concreto. Hay que decir, bueno, ¿qué se espera de estos 6 meses? O puesto de otra forma, ¿qué cosas debieran cambiar? ¿Dónde podría generarse una sinergia positiva de estas dos regiones? Y yo tengo la impresión de que lo que sería esperable, lo que sería positivo, lo que sería un efecto hacia adelante muy potente, sería que se produjeran a lo menos 4 cambios. Que hubiera un cambio en la interlocución política entre ambas regiones. Y cuando hablo de interlocución política estoy yendo mucho, mucho más allá de simplemente las vinculaciones que existen, por ejemplo, a partir de jefes de Estado. Estoy pensando en la globalidad de la articulación política. En segundo lugar, que pudiera haber un avance en materia comercial. Una de las cosas que no se entiende en América Latina es que una negociación de un acuerdo comercial o una modernización de un acuerdo de asociación pueda estar durante 20 años aletargada. O sea, eso es simplemente como contrario al máximo sentido común, porque la gente podrá decir, bueno, o son capaces de encauzar la negociación o abandónenla, pero dejarla, como quien dice, tic-tac, sin hacer nada, sin que se mueva la aguja, es algo que no se justifica. En tercer lugar, inversiones. Ojo con esto también. Aquí hay un fenómeno también incipiente, pero no hay que mirarlo menos. El flujo de capitales que está viniendo de América Latina hacia Europa es cada vez más significativo. Porque América Latina hoy día no solamente son recursos naturales, hay una revolución de inteligencia, hay una cantidad significativa de unicornios
que arrancan en la región, se expresan como empresas multilatinas y que saltan, no es así, hacia Europa, y fundamentalmente saltan hacia Europa a través de España y a través de Portugal. Lo que de alguna manera se le va a preguntar a la presidencia española del segundo semestre es cómo este énfasis en la América Latina generó un mayor flujo de inversiones. Es decir, que cuando haya una licitación en cualquier materia, no solamente todos los postulantes sean chinos, sino que también hayan postulantes europeos y ojalá postulantes americanos. Y después está el tema de la cooperación. Siempre se puede hacer en materia de cooperación más. Se puede hacer una cooperación más inteligente, se puede hacer una cooperación más focalizada. Y en consecuencia yo esperaría cambios en estos 4 factores, en estos 4 vectores, ¿no? La articulación política, lo que tiene que ver con comercio, lo que tiene que ver con inversiones y lo que tiene que ver con cooperación. Pero creo que puede ser un momento también muy positivo. Toda la sinergia que se produce entre las 2 regiones es de doble vía, ¿no? América Latina se beneficia de una mejor relación con Europa, Europa se beneficia de una mejor relación con América Latina. Y yo creo que ese es el desafío de los próximos meses. Muchísimas gracias, Andrés. Tenemos que terminar aquí, pero te agradecemos extraordinariamente tu presencia, tus palabras, tu intervención y estamos convencidos de que tienes que estar en el futuro de esa agenda renovada para América Latina y además en una posición muy determinante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.